Buenas tardes. Primero que todo, mi saludo a quienes me acompañan en la mesa principal y a todos los presentes, agradeciendo al Instituto su invitación para servir en esta tarde como expositor y agradeciéndole a ustedes su asistencia a este congreso, que es un esfuerzo significativo que realiza el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en aras del mejoramiento académico de la comunidad jurídica de nuestro país. El tema que he escogido para disertar ante ustedes hoy tiene que ver con un aspecto que quizás prima facie pareciera no tener tanta relevancia, pero el punto focal de mi análisis considero sí reviste de una trascendencia especial esa decisión del fiscal en el marco de una investigación de dar por cerrada esa investigación mediante la figura del archivo provisional. Lo que hoy voy a exponerles es producto de mi experiencia como abogado litigante. No me considero una autoridad en la materia. Lo que voy a plantear no quiero que lo tomen como una opinión concluyente y tampoco totalizadora del tema. Es simplemente un aporte que como abogado litigante con muchos años de experiencia en la jurisdicción penal hago a la discusión que debe existir sobre ciertos temas de la jurisdicción penal en nuestro país. Como bien señaló el procurador Caraballo esta mañana, el fiscal dirige la investigación, es uno de sus roles esenciales. Y hay una etapa al inicio del proceso que es la llamada investigación preliminar, donde el fiscal está desarrollando su actividad de investigación en aras de establecer si en efecto hay un delito y cuáles son las personas vinculadas como posibles autores o partícipes de ese delito. Entonces, como suele ocurrir, hay los llamados casos que yo denomino en blanco y negro, donde la decisión es fácil de tomar o de determinar, porque son casos claros, donde no hay mayor dificultad en cuanto a la determinación de estos dos objetivos. Y hay casos, los que yo denomino de zona gris, donde no está tan clara la ruta a seguir o las decisiones que debe adoptar el fiscal. Y si a eso agregamos entonces que hay una parte querellante representando a la víctima y desarrollando una investigación, una actividad ingente, coadyuvando con el fiscal en la investigación, aportando elementos para tratar de convencer al fiscal de que primero hay un delito cometido y segundo, cuáles son las personas vinculadas a ese delito como posibles autores o partícipes. Pero también de otro lado, además de ese fiscal director de la investigación y de esa parte querellante representando a la víctima, está la defensa, que en esta etapa de investigación preliminar desarrolla una actividad también igual ingente, muy activa, para convencer al fiscal de que no hay la comisión de no existe ese delito que ha sido querellado y que está siendo objeto de investigación, y que mucho menos hay, o que esa persona que está siendo defendida tiene relación alguna como posible autor o partícipe con ese hecho punible querellado. Entonces tenemos aquí una investigación preliminar con dos partes desarrollando actividades muy activas. Es ese el caso que quiero tratarles esta tarde, la querella y la defensa. Y en medio el fiscal, director de la investigación, debiendo dirigirla para establecer si en efecto esos dos aspectos, existencia del hecho punible, posible vinculación de autores o partícipes, se logran establecer. Hay un elemento, y este es un aspecto práctico del tema que les estoy tratando, que es el día a día hoy en la jurisdicción penal. Tenemos investigaciones de esta naturaleza, preliminares, de 2, 3, 4 y hasta más años de duración. Entonces dimensionemos eso. 3 años de una investigación donde la querella está activamente tratando de convencer al fiscal de que su representado fue víctima de un hecho punible,
y de convencerlo de que las personas querelladas son los autores o partícipes de ese hecho. Y que finalmente tome la decisión de avanzar mediante la formulación de imputación a las subsiguientes etapas del proceso. Esa es la actividad que va a desarrollar durante años la parte querellante. Y la defensa, en una posición contraria, tratando de convencer también al fiscal mediante una actividad ingente de aportación de elementos de convicción, de comunicación constante con el fiscal, de convencerlo de que en efecto o no existe hecho punible o los elementos con los que cuenta el fiscal no son suficientes para considerar que se ha cometido un delito o que puede vincular a ese autor o partícipe como los ejecutores de esa conducta punible. Entonces, en este escenario, como podemos ver, después de años de actividad de estas dos partes, el rol del fiscal no es un rol tan simple, más bien es un rol, yo diría que no solo complejo, sino también de una delicada responsabilidad. Y aquí es importante destacar algo. El fiscal, como director de la investigación, tiene que cuidar un balance muy, muy delicado, porque de un lado está su rol constitucional, artículo 204, que habla de que el Ministerio Público debe perseguir el delito, y adicional a eso está la protección a la posible víctima de un delito. Entonces, esos son dos aspectos que el fiscal tiene necesariamente que tomar en cuenta. Pero ¿qué hay del otro lado? Como una especie de contrapeso. Las garantías fundamentales del imputado, que son absolutamente de obligatorio cumplimiento su respeto por parte del fiscal, presunción de inocencia, derecho de defensa. Y hay otro elemento que también me parece que es importante destacar, que es una obligación del fiscal. Tiene que ser objetivo en su investigación, la ley así lo obliga. Debe investigar lo favorable, pero también, lo desfavorable, pero también lo favorable al imputado. Entonces ese es un balance que el fiscal tiene que cuidar. Y a eso agreguemos también la justicia en tiempo razonable. Una investigación de 4 años necesariamente nos da una víctima esperando que el sistema responda a su clamor, a su pretensión, porque se considera víctima de un delito, y nos da a un querellado, a un indiciado que está 4 años sometido al estrés de estar bajo una investigación, quizás por un delito con una pena alta. Obvio que eso genera un estrés, una afectación necesaria. Entonces, llegados a este punto, ¿qué ocurre en la práctica? Que a veces en este periodo de años, y por razones que debemos entender como legítimas de naturaleza administrativa, ocurre a veces que el fiscal a cargo de la investigación es cambiado por otro fiscal. Después de 2 años al frente llega un nuevo fiscal a dirigir la investigación. Entonces, esto a veces genera algunas situaciones complicadas, llamémoslo así. En mi opinión, y este es el aporte que quiero hacer, debe haber una uniformidad. Los fiscales deben tener líneas generales de investigación que deben respetar independientemente de cuántos fiscales lleguen a dirigir la investigación. Y no puede aceptarse que un nuevo fiscal llegue y considere que debe empezar de cero o que la posición que había venido sosteniendo su antecesor no la comparte y asume una posición diametralmente opuesta. En mi opinión, esto genera inseguridad y por supuesto que afecta derechos y garantías. Llegamos entonces a la decisión de archivo provisional. Después de 3 años, 4 años, el fiscal decide que es aplicable el artículo 275 del Código Procesal Penal y dispone el archivo provisional de la investigación. El artículo 275 contempla que tiene que ser una decisión motivada, que una de las razones puede ser que no se ha podido
individualizar al autor o partícipe del hecho, que otra de las causas puede ser la manifiesta imposibilidad de reunir elementos de convicción, y finalmente, si el fiscal estima que el hecho no constituye delito. Muy bien. Aquí la palabra clave, considero, es la motivación. Después de 3 años el fiscal tiene la potestad legal de archivar la investigación, por más esfuerzos que haya hecho la parte querellante y por más exhaustiva que haya sido su investigación. Pero debe motivar adecuadamente su decisión, es indispensable. Y en mi experiencia los fiscales por lo general lo hacen. Entonces, emitido este archivo provisional, después de 3 años de investigación, ¿qué puede hacer la parte querellante? Bueno, está la figura de la reapertura, que en mi opinión es viable. El abogado querellante puede solicitar, si tiene nuevas pruebas de su acusación, que él estima ameritan la reapertura de la investigación, acudir directamente al fiscal y decirle, señor fiscal, ordene la reapertura de la investigación, mediante un escrito debidamente motivado. Hay quienes consideran que no, aclaro, hay quienes consideran que debe ser el abogado querellante directo al juez de garantías en audiencia quien haga esta petición. Yo considero que la solicitud de reapertura al fiscal es perfectamente viable. Seguido entonces tenemos la otra opción. El abogado querellante considera que esa decisión de archivo del fiscal, después de 3 años de esfuerzo ininterrumpido de su parte, por tratar de convencerlo de que sí existe un delito y sí existen personas vinculadas como posibles autores de ese delito, el 275 le dice que puede solicitar una audiencia de revisión de ese archivo ante el juez de garantías. Y vamos entonces a la audiencia ante el juez de garantías. Aquí hay una situación que a mí me resulta interesante. El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Si el fiscal de manera motivada sustentó las razones por las cuales decidió expedir el archivo provisional, ahí están sus motivaciones en la resolución. En esa audiencia, el abogado querellante tiene que argumentar en función de esas motivaciones. ¿Qué he podido notar en mi experiencia? Que a veces hay colegas que en estas audiencias se presentan a descalificar al fiscal, sin entrar en un análisis jurídico de las motivaciones de su archivo. Esas descalificaciones, por supuesto que son improcedentes y no van a surtir ningún efecto para que ese querellante pueda convencer al juez de garantías de o revocar la decisión de archivo emitida por el fiscal. Tiene que haber un análisis de las motivaciones de la fiscalía, que el querellante estructure de manera tal que pueda convencer al juez de garantías que en esa decisión hay vulneración de derechos o hay errores de una magnitud tal que ameritan que sea dejada sin efecto. Pero siempre está la opción, y es la que yo recomiendo en estos casos, de reunir nuevas pruebas. Siempre el querellante, en cualquier supuesto del 275, puede aportar en esa audiencia de revisión de archivo nuevos elementos de convicción y decirle al señor juez que con base en esos nuevos elementos de convicción se debe ordenar la reapertura de la investigación y continuar investigando. Llegamos entonces al papel del juez de garantías en esta audiencia. Aquí nos encontramos entonces con otro balance delicado, digámoslo así. Porque el juez de garantía tiene que ser respetuoso de algo que es fundamental en este debate, en una audiencia de revisión de archivo provisional emitido por el fiscal de la causa. Y es el artículo 5 del Código Procesal Penal, la separación de funciones. El juez tiene que ser cuidadoso de que en su decisión no invada las atribuciones propias del fiscal como ente investigador. Eso los jueces deben, y en mi experiencia lo tienen muy presente. La separación de funciones es ineludible en este debate en audiencia. Pero también
así como el juez debe ser respetuoso de la separación de funciones y de la actuación y las atribuciones legales del fiscal, también tiene que ser celoso de que ese fiscal en su actuación, volvemos nuevamente al aspecto temporal, de 3 años, 4 años, ubiquémonos en ese escenario, 3, 4 años de investigación, que durante todo ese periodo el fiscal respetó, tal como lo mandata la Constitución, los convenios y tratados internacionales suscritos por Panamá y la ley, los derechos y garantías fundamentales de las partes, en especial del indiciado. Entonces el juez tiene que hacer ese análisis, esa valoración y determinar si ese archivo provisional en efecto cumple con los requisitos de ley y que todo ese esfuerzo durante todos esos años no le impide al fiscal ejercer esa atribución de ley consagrada en el artículo 275 y disponer el archivo provisional de la investigación. Hay una situación que suele ocurrir y que los jueces, me parece a mí que acertadamente utilizan como fundamento para revocar en ocasiones el archivo provisional emitido por algunos fiscales. Yo soy abogado querellante, fui a hablar con el fiscal, conversamos del caso y el fiscal me dice, sí, tengo previstas algunas diligencias de investigación. Tengo prevista esta y esta, 4. Y en este mes espero hacer las 4, o en este mes espero hacer 2, y en el mes siguiente las otras 2. Sin embargo, 3 días después, me llaman de la fiscalía y me dicen, licenciado, pase a notificarse del archivo provisional. Entonces, ¿ante qué clase de decisión estamos? Yo estoy entendiendo que el fiscal, a mí como abogado querellante, me está demostrando que tiene líneas de investigación que agotar, que está enfocado en agotarlas. Y sin embargo, de manera sorpresiva, intempestiva, decide cerrar la investigación con un archivo provisional. Entonces, esa es una situación, en mi opinión, que no debe ocurrir. Y no estoy diciendo que el fiscal deba anunciar a la parte querellante, voy a archivar, anuncio que voy a archivar. No estoy pidiendo eso. Los fiscales saben que hay muchas maneras de decirle al abogado querellante que la investigación quizás va en esa dirección. Pero esas decisiones intempestivas, como las que les describo, yo sí estimo que el juez de garantías tiene que atender esa situación porque ahí hay una violación de derechos, de los derechos de la víctima, que acude al sistema de justicia para impulsar su pretensión punitiva. Finalmente, hay otro tema también que en la práctica se suele debatir. ¿Cuántas audiencias de revisión de archivo puede haber? Pues bien, mi opinión al respecto es de que emitida la resolución de archivo por parte del fiscal, si en audiencia de revisión de archivo el juez de garantías decide que hay elementos para revocar el archivo y ordenar la reapertura de la investigación, y 6 meses después, 10 meses después, 1 año después, el fiscal concluye que se mantienen las circunstancias o los elementos para archivar y archiva, yo puedo entender que la parte querellante pide esa segunda audiencia de revisión de archivo. Pero hasta allí. Sí, y es la única excepción que yo creería que existe. Si surgen nuevos elementos de convicción de una excepcional relevancia, porque esa es una puerta que no se puede cerrar para efectos de evitar impunidad. Si existen o surgen elementos de convicción de excepcional relevancia, podría justificarse una tercera audiencia, pero en mi opinión, con 2 audiencias de revisión de archivo es suficiente. Con esto concluyo mi intervención agradeciéndole a todos